Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el video de hoy vamos a recrear tres maquillajes combinando dos paletas. La primera es My Dream Palette de Natasha Denona y la segunda es la Rose Metal de Anastasia Beverly Hills. Me he inspirado de la temporada otoño-invierno para recrear estos maquillajes. Como siempre os digo, si queréis un maquillaje más suave, menos llamativo y menos intenso, trabajar con pincel difuminador, podéis tener este maquillaje de forma más suave. Es la intensidad que pondréis vosotros en el pincel con las sombras y la manera que vais a trabajar, si vais a repetir capas o no, que os permitirá tener un maquillaje más suave o más intenso. Siempre os lo digo, pero os quiero repetir por si hay nuevos. No os preocupéis, no necesitáis tener esta intensidad teniendo el mismo maquillaje. En vez de 2 o 3 capas que alguna vez yo hago, vais más suave con el pincel. Por ejemplo, cojo la sombra más oscura de la paleta de Anastasia Beverly Hills, cojo un poquito en mi pincel y trabajo a ver dónde no tengo sombra, que he hecho swatch. Trabajáis poco a poco y difumináis muchísimo vuestra sombra, lo que os permitirá, eso es la sombra más oscura de la paleta, y como podéis ver podéis tener una sombra bastante suave y floja según cómo la vais a trabajar. Os he dado este ejemplo porque luego utilizo para este maquillaje, y creo que en el primero también, la sombra marrón de la paleta My Dream de Natasha Denona, y si queréis algo más suave pues la trabajáis con otro pincel diferente y no volvéis a repetir tantas veces como yo para tener tanta intensidad. Trabaja la sombra de manera más suave para tener menos intensidad. Voy a coger otro pincel con la misma sombra y vais a ver que puedo tener una intensidad diferente según cómo voy a trabajar la sombra. ¿Veis la diferencia? Es la misma sombra, esta y esta. Y es la manera que yo siempre os digo de trabajar de manera más floja, y el pincel que utilizaréis hará todo el maquillaje. Entonces, si queréis un maquillaje de día suave, pincel difuminador. Si queréis un maquillaje de noche, un maquillaje más intenso para el día a día, cogéis un pincel más lleno de pelo y os permitirá hacer más intensidad con la misma sombra. Y ahora que os he dicho todo, os dejo con los tres tutoriales. Para este primer maquillaje quiero utilizar los tonos fríos de las dos paletas, así que voy a empezar con el tono Rose Quartz de la paleta Rose Metal, que voy a aplicar en la cuenca. Hace una semana, dos creo, una suscriptora me ha dicho que se decía la cuenca, no el cuenco. Espero no equivocarme, pero es que lo tengo ya tan asimilado que puede ser que diga otra vez el cuenco. Es que no tenía ni idea, pensaba que era masculino y no femenino. Así que esta sombra la voy a aplicar en la cuenca. Y esta misma sombra la aplico en mi línea de pestaña inferior en la parte externa y la llevo hacia adelante difuminando poco a poco. En la parte externa del ojo, junto a la parte de abajo y de arriba, y así se ve un difuminado muy bonito. Ahora quiero marcar un poco más la cuenca, así que voy a coger la sombra Nurture y voy a ser más precisa. No voy a difuminar hacia arriba, sino voy solo a difuminar de adelante hacia atrás, solo para marcar más la cuenca y tener más definición en el ojo. Ahora voy a coger la sombra Aspiración y voy a trabajar mi ángulo externo. Como lo estáis viendo, estoy aplicando la sombra al final del ojo solo para dar más profundidad al maquillaje e intensificar el ángulo externo. Con un pincel plano y muy preciso cojo la misma sombra, la aplico en mi línea de pestaña inferior en la parte externa y difumino hacia adelante. Ahora con el dedo cojo la sombra Jazé que voy a aplicar en mi ángulo externo y difumino hacia el medio del párpado. No me paso del medio del párpado porque vamos a aplicar otra sombra de My Dream Palette. Ahora que la sombra está aplicada, cojo el pincel que he utilizado para mi ángulo externo y difumino un poquito los contornos para no tener demarcación.
y difumino de manera muy sutil, pero solo en los bordes, no paso encima de la sombra. Con un pincel espuma cojo la sombra Teals que voy a aplicar en la parte interna del ojo, en el lagrimal y también en la línea de pestaña inferior, pero solo en la parte delantera para dar un toque de luz. Ahora que la sombra está aplicada, como habéis visto, con el pincel he aprovechado para difuminar la sombra Haze y la sombra Teals para no tener demarcación, y ahora con mi dedo voy a volver a coger la misma sombra, pero quiero un poco más de intensidad, así que lo aplico con el dedo y podré tener más intensidad ya que se funde más la sombra con la humedad del dedo. Para este segundo maquillaje quiero utilizar los tonos cálidos de las dos paletas. Voy a empezar con un pincel difuminador y la sombra Sun Rose. Y cojo un pincel difuminador porque lo voy a aplicar en la cuenca y también porque no quiero tener las purpurinas que hay en esta sombra. No sé si lo que yo llamo purpurinas son glitter para vosotros. Si me podéis dar una explicación de lo que es glitter, purpurina y hay otra cosa, así sabré seguro lo que es, porque siempre me confundo un montón. Yo lo llamo purpurina, pero no sé si es glitter o si es la misma cosa. En fin, que la aplico en la cuenca y difumino hacia arriba. También he aplicado la sombra en mi ángulo externo, me permitirá difuminar las otras sombras más oscuras de manera más fácil. Sigo con la misma sombra y la aplico en mi línea de pestaña inferior. Ahora voy a coger la sombra Familia y la voy a aplicar en mi cuenco, pero de manera más precisa, y difumino de adelante hacia atrás y no difumino hacia arriba porque quiero algo más preciso y más marcado, entonces no difumino hacia arriba. Ahora voy a coger la sombra Element, que voy a aplicar con un pincel plano primero para ser muy precisa y después daré la intensidad con el dedo. Ahora sigo con la sombra Noble, que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior con la intensidad en la parte externa y difumino hacia adelante. Vuelvo a coger el pincel que he utilizado para mi línea de pestaña inferior y difumino la sombra que acabo de aplicar. Y para terminar cojo la sombra Invention y voy a hacer un pequeño toque de luz en el lagrimal y un poco en la línea de pestaña inferior, pero solo en la parte interna del ojo. Para este tercer y último maquillaje quiero hacer algo más llamativo y más intenso, así que empezaré con la sombra Nocturne, que voy a aplicar en la cuenca con un pincel difuminador y, igual que siempre, difumino hacia arriba.
Sigo con la sombra aspiración que voy a aplicar en mi ángulo externo en forma de V. Eso me va a permitir dar primero la forma al maquillaje que quiero y de intensificar la sombra que pondré encima de esta. Como habéis visto, he estirado la sombra en toda la cuenca, entonces ahora vuelvo a coger mi primer pincel y difumino la sombra que acabo de aplicar, la oscura, y difumino otra vez. No sé si ya veis la diferencia en el maquillaje de cómo se ha estirado el ojo y se ha hecho como un efecto lifting de estirar y de aplicar la sombra de esta manera. Este ojo se ve más despierto, se ve más alisado y más estirado, que este se ve como caído. No sé si veis la diferencia entre los dos. Y eso es lo que nos permite el maquillaje, jugar con las sombras, las luces y también las oscuridades. Y eso es lo que llegamos a tener y para mí es maravilloso, me encanta el maquillaje. Además por la noche os desmaquilláis y volvemos a empezar al día siguiente con otras formas y otras novedades, porque el maquillaje siempre es novedades, siempre hay nuevas técnicas, nuevos productos y es lo que me encanta. Ahora vuelvo a coger la sombra Nurture que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior, en toda la línea de pestaña inferior, y junto la sombra oscura con la sombra Nurture para poder cerrar y tener un difuminado. No quiero tener algo así tan marcado. Si lo queréis así acabar cuando se acaban las pestañas, yo lo quiero estirar, entonces hacer más sombras y aún estirar más los ojos. Ahora que tenemos esta base de maquillaje que podéis utilizar para cualquier otro maquillaje, por ejemplo, podríais utilizar solo la paleta de Natasha Denona y aplicar cualquier luminoso en toda la parte móvil del párpado. Pero hoy, como vamos a combinar la paleta de Natasha Denona y la paleta Rose Metal de Anastasia Beverly Hills, voy a coger dos otras sombras de aquí. Pero este maquillaje lo podéis utilizar, pues como os he dicho, para cualquier otro maquillaje. Hacéis la misma base y lo reemplazáis el color que voy a poner yo con otro de esta paleta, de esta o de cualquier otra. Lo que voy a hacer ahora es coger la sombra Nocturne, que es esta de aquí. El otro día tuve un poco de caída, entonces mi truquillo es un trozo de papel. Lo ponéis así y voy a coger con el dedo la sombra y la voy a aplicar en mi ángulo externo. Así en cámara no es fácil, pero os juro que cuando estáis solo en casa sin necesitar que esté bien enfocado y todo, es mucho más fácil. Necesito estar súper lejos del espejo, entonces me cuesta un poco, pero os grabo este ojo y luego cuando hago el otro, hago los retoques de este. Lo aplico en el ángulo externo hacia la mitad del párpado y ahora vamos a aplicar otra sombra. Antes de sacar el papel, cojo el pincel que he utilizado para la sombra oscura y voy a difuminar los bordes de esta sombra que acabo de aplicar para no tener demarcación. Ahora cojo la sombra Teals, que voy a aplicar en la parte interna del ojo y en el centro para difuminar esas dos sombras, o sea, la clara con la oscura. Voy a coger la sombra Haze de la paleta, que es la tercera, que es esta. Y ya que tenemos el pequeño papel, vamos a seguir con él. Entonces lo aplico de esta manera. Cojo la sombra Teals. Como veis, he aplicado con el del medio la sombra oscura, aquí la sombra clara, y con el primero voy a coger la sombra Haze. Y eso me va a permitir difuminar las dos sombras juntas. Vuelvo a coger mi dedo con la sombra clara y difumino juntas las dos sombras. Cogemos el pincel que hemos utilizado para la primera sombra, que era la más clarita, y volvemos a difuminar los bordes.
Ahora con un pincel pequeño y preciso voy a aplicar la sombra Tears, que es la primera que hemos puesto en la parte interna del ojo. La aplico en el lagrimal y en mi línea de pestaña inferior, solo en la parte interna para traer luz. Con un pincel plano y preciso voy a coger la sombra Aspiración, que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior externa y difumino hacia adelante sin llegar hacia la parte de delante, solo hacia el centro de mi ojo. Como estáis viendo, estiro un poquito más el pincel hacia afuera de mi línea de pestaña para estirar aún más los ojos, y con lo que me sobra del pincel difumino porque no voy a aplicar más sombras. Así que con mi mismo pincel que ya no tiene pigmento, difumino la sombra que acabo de aplicar. Espero que os haya gustado esos 3 maquillajes. Sé que siempre hago maquillajes muy fáciles, no son maquillajes de make-up artist, no tengo ese don, pero en Instagram podéis encontrar un montón de cuentas que os enseñará cosas artísticas o formas muy diferentes. Yo lo he probado, no me sale, entonces lo único que os puedo proponer son maquillajes de este estilo o de los que podéis ver en mis vídeos. Y si queréis os puedo compartir en Instagram algunas cuentas que yo sigo por el arte y la belleza de los maquillajes que hacen esas personas. Son make-up artists muy buenos, así que pasaros por Instagram, supongo que durante la tarde o mañana os compartiré esas cuentas, así si queréis seguir esas personas e intentar vosotros hacer esa pasada de maquillaje, os lo dejaré en story. Deciros que las sombras que yo aplico la podéis reemplazar por cualquier otra de cualquier paleta o de las dos que os he enseñado. Si por ejemplo el metálico que yo aplico no os gusta, aplicar otro, y una vez que tenéis la base podéis aplicar, combinar cualquier otra sombra. Por ejemplo, para el segundo maquillaje habéis visto que he hecho un maquillaje más en los tonos cálidos de las dos paletas, pero si por ejemplo queréis utilizar los verdes de esta paleta y por ejemplo utilizar la sombra Visión en medio o en el ángulo externo e interno y después una de las sombras verde aquí de esta paleta, podéis. Hay un montón de posibilidades. Yo os doy 3 combinaciones de maquillaje y de sombra, pero vosotros mezclarlos a vuestro gusto. No tengáis miedo a probar combinaciones de sombra, a probar el maquillaje. Se pone por la mañana y por la noche se quita, o sea, probar y disfrutar del maquillaje. Como os he dicho, el maquillaje para mí es mágico, así que pasároslo bien a la hora de combinar sombras y paletas. Hoy hemos combinado estas dos, pero sabéis que a mí me encanta combinar varias paletas. Podéis combinar todas las paletas que os da la gana juntas. Ya veréis que vais a tener maquillajes maravillosos, espectaculares y muy diferentes los unos de los otros. Solo necesitáis ser más creativo a la hora de combinar y tendréis maquillajes muy chulos. Ya os he dicho todo, así que me despido de vosotros. Seguimos hablando en los comentarios. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.